ya hablamos sobre lo que es la división de la carótida, el segmento cervical, confroso, cavernoso y suprartinoideo, ¿no es cierto? Sí. También hablamos, ¿no es cierto?, de las operaciones anatómicas y la arteria cerebral media, que se divide en 4 segmentos: segmento esfenoidal, que es la base; el segmento insular, que está ubicado a nivel de la ínsula; el opercular, que sube hacia el polo para subir; y el cortical, que está en la superficie. Para la anatómica vamos a la carótida, la división de A1, que es la arteria cerebral anterior; cerebral media, las perforantes, las lenticulares, nervio óptico, quiasma, el tracto olfatorio, para ver el segmento M2, M3, M4, la división segmental de la desviación del cerebro y las causas de los hematomas intracerebrales. Tenemos lo que es el hematoma córtico subcortical. Generalmente se presenta en pacientes de la tercera edad con angiopatía amiloide o en un trauma de cráneo por contusiones. Los hematomas lobales o intraparenquimatosos espontáneos, los talámicos y por malformaciones arteriovenosas. La incidencia de casos, 15 por 100.000 habitantes, más se presenta de día que de noche. Aumento del flujo sanguíneo cerebral, los riesgos, la edad, el sexo, la raza, antecedentes previos, el consumo de alcohol, tabaco, drogas y problemas hepáticos. Y hablamos de la ubicación. Lo más frecuente son los ganglios de la base, llevan un 50%. Tenemos el tálamo, después un 15%. El cerebelo, 10%. Protuberancia, sustancia blanca como esta, y al final el tronco cerebral. Y hablamos de lo que son los hematomas lobales, que en general estas sí son córticos subcorticales, tienen la posibilidad de ser operados. ¿No? ¿Por qué? Porque prácticamente el hematoma, ¿dónde está? Está casi en la superficie del cerebro. Entonces, estos pacientes son candidatos a una cirugía. Obviamente, si nosotros tenemos un hematoma profundo, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que va a pasar con el hematoma profundo? En general, el hematoma profundo no se opera. ¿Por qué? Es más el daño que se va a hacer al tratar de ingresar Porque tenemos que cortar un tejido sano para evacuar el hematoma. Pues, ¿qué es lo que provocamos? Más daño de lo que ya tiene, ¿no es cierto? Y a veces la cirugía que se hace al evacuar no mejora el déficit. Entonces, ¿vale la pena operar si no vamos a mejorar el déficit y dejamos más daño? No. Bien, y tenemos en la etiología de los hematomas lobales los traumas directos, muchas veces un trauma de cráneo, herida de arma de fuego, las angiopatías amiloides, los infartos que se convierten en hematomas, infartos con transformación hemorrágica, sangrado de tumores metastásicos, malformaciones arteriovenosas, que en general la gran mayoría son superficiales, no profundos. Ruptura de aneurismas, pero cuando se rompe el aneurisma tiene que ser basal que llega fundamentalmente al lóbulo frontal o lóbulo temporal. Y tenemos a los hematomas de la cápsula interna. Estos hematomas en general son profundos. Entonces, cuando hablamos de hematomas de la cápsula interna, en general toman parte de lo que son los ganglios de la base y parte a veces del tálamo. Cuando pasa eso, a veces rompe y se mete al ventrículo. Acá vemos un hematoma de los ganglios de la base que comprime y desplaza la cápsula interna. Entonces, estos pacientes tendrán ya un déficit establecido de una hemiplegia de una mitad del cuerpo.
Y a veces uno cuando ve este tipo de cosas se mete a operar y si tenemos indemne en la cápsula interna, muchas veces termina lesionándose, pero es el riesgo que uno tiene que correr cuando el familiar acepta y el médico sabe que puede pasar esto, ¿no? Tiene la obligación el médico de informar. Ahora, ¿cuál es la etiología de esto? Fíjense. Elevación de la presión. En general, todos los hematomas siempre hay una causa. La gran mayoría es que aumenta la presión sistémica y eso aumenta la presión intracraneal y provoca el sangrado en estos pacientes. Y obviamente, pacientes crónicos, hipertensos, mal controlados, pacientes que abandonan el medicamento, o simplemente pacientes que toman, pero es de difícil control. Hay muchos pacientes que son hipertensos que no se controlan con un medicamento, con dos, necesitan mucho. Entonces, estos pacientes son candidatos a tener este tipo de sangrados. O pacientes que en las embarazadas, por alguna causa, hacen lo que llamamos la preeclampsia, ¿no es cierto? Estos pacientes, ¿no es cierto?, que están con el embarazo y les sube la presión. ¿Qué es lo que hacen? Tienen que tomar antihipertensivos, tienen que reducir la sal, tienen un montón de cosas que dice el ginecólogo para mantener la presión normal y no afectar a la madre y al feto, ¿no es cierto? Entonces, si eso no se controla, en general, ¿no es cierto?, el paciente, mejor dicho, la paciente termina muchas veces con sangrados intracerebrales. Por eso que el ginecólogo tiene que ser, digamos, de bastante experiencia. Si no controla, no puede controlar la presión del paciente, a veces los pacientes, las embarazadas terminan con una cesárea, porque las maniobras de Valsalva al pujar aumenta la presión en la cabeza y puede provocar sangrados, provocando hematomas intracerebrales. Ahora, cuando hay un aumento del flujo sanguíneo cerebral, es porque hay aumento de la presión intracraneana. Pero esto ya dijimos que, ¿en qué caso se presenta? A veces en pacientes que están sometidos a cirugías de la circulación, llámese corazón, llámese o de obstrucción de las carótidas, las endarterectomías, ¿no es cierto?, que aparte de quitar la circulación momentáneamente, usan bastante heparina para lavar. Entonces, a veces, especialmente cuando sueltan, se dispara y aumenta la presión más los restos de la heparina, a veces provocan los sangrados, los hematomas intracerebrales. Entonces, fíjense ustedes que todo esto puede provocar sangrados, los hematomas intracerebrales. También, esto que dijimos, las famosas jaquecas. Y eso es un error, siempre digo esto, es un error porque todo paciente que va a la consulta, doctor, me duele la cabeza, doctor, tengo un dolor de cabeza. No, es migraña, tome esa aspirina y vaya a la casa. Es lo que hacemos, todos. Es un error, ¿no es cierto? Porque la cefalea, ya se nos dice, es algo, ¿no es cierto?, un síntoma que nos dice que el paciente tiene algo, pero no nos dice qué. Hay un montón de causas para una cefalea. Uno no duerme bien, tiene dolor de cabeza. Se enoja, le duele la cabeza. Está con fiebre, le duele la cabeza. Cansancio físico, le duele la cabeza. Problema hepático, provoca dolor de cabeza. Al fin después hay un montón de causas. Tenemos que saber. No es simplemente, doctor, me duele mi cabeza, entonces el médico dirige a veces
A usted le duele la cabeza, sí, ¿qué parte? Esta parte. Y no le va para atrás, sí, doctor. Y no tiene náuseas, sí, doctor, alguna vez. Y no le molesta algo, sí, anda migraña. No, hay que escuchar al paciente. No dirigir lo que queremos escuchar. Escuchar al paciente. Cuando el paciente nos dice lo que quiere decir, bueno, después podemos preguntar, digamos, lo que pensamos con la información que recibimos. Entonces, fíjense ustedes que las famosas caquecas pueden provocar, pero probablemente las caquecas tienen alguna causa, ¿no es cierto? Resecciones parciales de las malformaciones arteriovenosas, actividades físicas, ya dijimos, actividad física en exceso, 2 horas, 3 horas, 4 horas en el gimnasio todos los días, y no se pueden conseguir los líquidos y los electrolitos y a veces provocan exposición a temperaturas bajas. Temperaturas bajas, pero de menos 10 grados, menos 15 grados, ¿no es cierto? Las famosas vasculopatías, que van a provocar que sangrados porque la ruptura de las arterias que están afectadas o los microorganismos de alto lucha. Las arteriopatías como las angiopatías amiloides, los tumores cerebrales que van a provocar sangrados ya de por sí por su característica o porque simplemente hay una alteración en la coagulación, las infecciones como las famosas encefalitis herpéticas que dan sangrados temporales o frontales, ¿no es cierto? Que muchas veces dicen, no, es un hematoma intracerebral, no es nada. No, una encefalitis que está provocando un hematoma. Y los famosos trombosis de centros. Ya se nos dice que la sangre sigue mandando, ¿no es cierto? El corazón sigue mandando sangre a la cabeza, pero no tiene ese torno. Lo que es, aumenta la presión y provoca los hematomas intracerebrales. ¿No es cierto? Esto siempre, algunos autores dicen, cuando existe un hematoma, ¿no es cierto? Es que la causa de la presión para que sangre, o es que sangra la cabeza y como mecanismo de defensa aumenta la presión para que tenga un flujo sanguíneo cerebral. Hasta ahora se sigue discutiendo, pero en general la gran mayoría llega a la conclusión de que el aumento de la presión intracraneana, ¿no es cierto?, es un paso previo para el sangrado. Cuanto más edad tenemos, mayor el riesgo de tener sangrado. Todos los pacientes de la tercera edad, en general, tienen un riesgo potencial de tener hematoma. Si este paciente tiene presión alta, tiene diabetes, tiene problemas hepáticos, tiene problemas de corazón, que tienen que tomar antiagregantes, aspirina, anticoagulante, el aumento del riesgo en porcentaje sube más, es mucho más alto. Los clientes es que el aumento avanza, ¿no es cierto?, con los pacientes que tienen mayor de 65 años. Y aquellos pacientes que tienen aumento de la presión también aumenta. Con relación a aquellos pacientes que no tienen presión alta, ¿cierto? Entonces, fíjense, es probable que la presión, ¿no?, de hipertensión sea un factor de riesgo para provocar los hematomas intracerebrales y también la de fosa posterior y la de los ganglios basales. Entonces, en conclusión, el paciente que tiene hipertensión arterial tiene alto riesgo de tener un hematoma intracerebral, aunque esté medicado. No es que uno está medicado y otro lado dice, no, a mí no me va a pasar nada. No, sí,
ya sí le va a pasar en algún momento. Porque la presión no es estática, no es lineal. La presión es fluctuante, ¿no es cierto? Entonces, saben que cuando estamos tranquilos la presión es normal, pero nos enojamos o subimos las escaleras y empieza a subir la presión. Y eso les pasa a ustedes alguna vez, suban ustedes desde el primer piso hasta el quinto y tómense la presión. ¿Cómo les va a subir la presión a ustedes? ¿Ah? Entonces, todo eso tenemos que tomar en cuenta. Y eso. Los microaneurismas de Charcot. Algo pasó. Se terminó la clase. Vale. Entonces, bueno, quedamos acá, ¿no es cierto? ¿A qué llamamos microaneurismas de Charcot? En general son estas pequeñas dilataciones en dónde? En las arterias lenticuloestriadas. Estas son las lenticuloestriadas. En general, estas arterias son las que se van a meter a los ganglios de la base, a lo que es cutáneo, ¿no es cierto? Y el globus pálido, que son los ganglios de la base. ¿Pero qué son estas? Son las arterias terminales. Las arterias terminales, para que entiendan las arteriolas, son las que van a dar irrigación a esas estructuras. Y es ahí donde se presentan estas dilataciones. Son microaneurismas que se presentan en este segmento. Entonces, estos pacientes normalmente que son hipertensos son los más candidatos a tener esto. Eso no significa que una persona normal lo tenga, sí puede tener, pero los hipertensos son los que mayormente tienen esto, porque la presión siempre está elevada. Entonces, estos pacientes van a tener este tipo de cosas. Ahora, si nosotros vemos este esquema, fíjense ustedes cómo va aumentando, cómo se va dilatando estas dilataciones fusiformes. Van aumentando progresivamente y van haciendo este tipo de cosas. Y son candidatos, ¿por qué? Muchas veces hacen pequeños sangramientos como estos, que a veces no dan sintomatología, pero cuando aumenta la presión y sangra bastante y se rompe, hacen este tipo de hematomas. Entonces, cuando vemos un hematoma de estas características como esto, pues pensaremos que se rompió ¿qué? Los microaneurismas de Charcot. Entonces, estos son los que van a dar los hematomas intracerebrales profundos, porque fíjense ustedes, la arteria cerebral media iba a dar ramas perforantes, ¿a dónde? A los ganglios de la base. Pues estos son los que van a provocar este hematoma que vemos en la tomografía. Eso es parte de la fisiopatología de los hematomas intracerebrales. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene un hematoma córtico subcortical como este? Probablemente el paciente tenga angiopatía amiloide. ¿Por qué? Porque el paciente de la tercera edad. Ahora, si un paciente joven tiene este tipo de hematoma, seguramente yo pensaré en una malformación arteriovenosa. Pero en los pacientes de la tercera edad se presenta sangrado por angiopatía amiloide. ¿Y qué es una angiopatía amiloide? Es un depósito anormal de la proteína beta-amiloide dentro de la única media de los vasos pequeños corticales, que se encuentran ¿dónde? En la corteza y en la sustancia blanca, en la sustancia blanca. Y obviamente, fíjense ustedes,
edad avanzada, aumenta progresivamente. Cuanto más edad tiene el paciente, mayor el porcentaje de tener los sangrados por angiopatía amiloide. Y estas angiopatías corresponden a un 10% de todos los hematomas intracerebrales, ¿no? Y consideran, ¿no es cierto?, un factor genético, porque no todos los ancianos van a hacer esto, porque si no, todos los viejitos, ¿no es cierto?, tendrían el sangrado en la cabeza, no solo algunos. ¿Pero por qué? Porque encontraron un factor genético en el alelo E4, ¿no?, de la apolipoproteína E56. Estos son los candidatos a tener sangrados por la angiopatía amiloide. Un paciente normal, de pronto le duele la cabeza o puede mover la mitad del cuerpo, le hacemos la tomografía y encontramos esto. Entonces, preguntamos al paciente: ¿tiene presión alta? Sí. ¿Es diabético? No. ¿Qué edad tiene? 75 años. Lo más probable es que esto sea un sangrado por angiopatía amiloide. Estos hematomas que vemos acá, si nosotros pensamos en general, es un hematoma lobar, ¿no es cierto? Y dijimos que los hematomas lobares sí se operan, pero estos hematomas, que son pequeños, en general se recomienda no operar. ¿Por qué? Porque hay una alteración en las arterias corticales del cerebro. Si nosotros operamos, al día siguiente el hematoma va a estar igual o mucho más grande. Salvo que el paciente tenga este sangrado y desplace línea media en sí. Entonces será candidata a cirugía para salvarle la vida, pero tenemos que avisar al paciente que una vez operado probablemente al día siguiente tenga el mismo volumen o más grande. Porque si no hablamos esto, se supone que estamos operando para salvar la vida y está al día siguiente peor. Dice, paciente, no mejoró nada y la familia se enoja, con razón. No lo operó, lo sacó, le mató, está igual. Porque el familiar no entiende esto que estamos hablando. Entonces tenemos la obligación de comunicar a nuestro paciente, muchas veces está consciente, y a los familiares, que son los riesgos que pueden pasar. Obviamente, todo médico que es cirujano de cualquier especialidad ingresa no para hacer más daño ni dejarlo sangrando. Hace todo lo posible para que el paciente salga mejor y la cirugía sea un éxito. Y si ve que se está complicando la cirugía, muchas veces el cirujano prudente a veces para, ¿no?, y suspende la cirugía. Uno tiene que ser prudente en las cosas. Entonces, todo esto tenemos que informar a nuestro paciente. Nos vamos a operar hematomas intracerebrales. Entonces, este paciente que tiene un hematoma córtico subcortical, es global, más o menos mediano, pequeño, ¿se va a operar? No. Porque lo más probable es que es una angiopatía amiloide, porque el paciente tiene seguramente 70, 72 años, 80 años, ¿no es cierto? Hay que dejar que se absorba solo, ¿no es cierto? Que le va a dejar alguna secuela, probablemente sí, pero, ¿no es cierto?, el resto de vida que le queda lo va a disfrutar con la familia. Muchas veces lo operamos y lo dejamos a veces en estado de coma para el progreso. Me parece que no. Doutor, uma pergunta, por favor. Quando hablamos pequeños, ¿miden cuánto? El volumen en general, cuando hablamos de volumen para hablar de hematomas intracerebrales, algunos autores dicen por encima de los 25 centímetros cúbicos, algunos 30, ya son candidatos a cirugía.
Menos de eso no. Esto, por ejemplo, seguramente tiene un volumen de más o menos, debe estar sobre los 15 o por ahí menos. Entonces no entra, digamos, dentro del rango de las cirugías, ¿no? Y eso lo vamos a ver enseguida. Entonces, hablamos de los estudios de diagnóstico. Hacemos la tomografía, es el estudio de elección de un paciente que ingresa a la emergencia para ver, ¿no es cierto?, si tiene algo en la cabeza. ¿Por qué? Porque la tomografía nos muestra que o tiene un sangrado o tiene una isquemia, porque es un déficit agudo. Como siempre, lo que nos interesa saber, ¿tiene sangre o no tiene sangre dentro de la cabeza? Si no tiene sangre, lo más probable que sea un infarto isquémico que está en curso. Usted sabe que los infartos no se ve la imagen dentro de las primeras 24 horas, ¿no es cierto? Pero un hematoma sí lo vamos a ver. Entonces, sangrado, vemos este hematoma. Y para esto, ¿qué es lo que hacemos? ¿No es cierto? Tenemos que determinar el volumen de cuánto más o menos. Y ahí está fórmula, hay varias fórmulas, pero esta yo lo que creo que es la mejor, más simple de entender, A por B por C. Esto es el diámetro mayor, el A, el diámetro menor, por el número de cortes. Si quieren, para que entiendan, el largo, el ancho por el número de cortes tomográficos, dividido entre 2. Entonces, esta fórmula nos da más o menos el volumen aproximado del hematoma. Entonces, ahí un poco definiremos, digamos, si es candidato o no. El resultado de esto es lo que tendría que darnos menor a 25 minutos. En general, sí. Si es menos, digamos, no, se va a absorber, no vale la pena. Es más, si nosotros vemos esta imagen que es pequeña, ¿no es cierto?, que no desplaza línea media, y es profundo, primero, por su volumen, ¿lo operaremos? No. Por la profundidad, ¿lo operaremos? No. Ahora, si este hematoma está en la corteza, lo más probable por la ubicación, sí sería candidato, pero si tomamos en cuenta el volumen, ¿es candidato? No. Entonces, todo esto tenemos que tomar en cuenta. ¿Para qué? Para tomar una conducta y decirle algo a la familia, porque la familia espera que nosotros le digamos algo. Está esperando que le digamos, no, hay que operarlo. Ahora decir, no se va a operar. Porque la familia en ese momento, cuando ven esto, la gran mayoría se choquean, como que se anulan, no saben qué decidir ni hablar. Entonces, el médico es el que tiene que orientar a decir este tipo de cosas. O simplemente a la inversa, los familiares de los 4 o 5 que tienen, 3 son médicos y probablemente saben más que nosotros. Hay que decirle lo que es correcto. Porque en ese momento el familiar no dice, yo soy médico, yo también, no. Se callan y escuchan a ver qué decimos. La gran mayoría hace eso, los médicos. No dicen que son médicos, escuchan lo que van a decir el médico que está tratando. Para ver si está en lo correcto o se está equivocando. Por eso es importante, cuando nosotros hablamos, tenemos que ser muy coherentes y no equivocarnos en nuestra conducta. Entonces, ya saben cómo podemos, ¿no es cierto?, más o menos saber la medida del volumen de los hematomas. Entonces, cuando vemos esto, es un hematoma talámico y se rompió y se metió al vientre. Seguramente va a ser edema, va a ser hidrocefalia, sí, seguramente en los días posteriores y en las horas posteriores. Pero esto, ya de entrada sabemos que los hematomas talámicos no se operan. Entonces, con certeza y con seguridad le diríamos, no se opera. Por mucho que el médico sea especialista, el hijo sea del corte especialista, el hijo
fisioterapista, no se opera. Se interna para tratamiento médico, pero no se opera. ¿No es cierto? ¿Cuál es el tratamiento? Estamos en hora y es hora, todavía no. Todavía falta. Vamos a acelerar. ¿Cuál es el tratamiento? En general, cuando uno se interna, lo que tenemos que hacer es evitar bajar la presión bruscamente. Podemos bajar cuando está muy elevado, un poco, sí, pero no bajar bruscamente. Se dice que se puede reducir hasta un 20% la presión de ese momento, ¿no es cierto? Verificar que él no tenga alteración de la coagulación, verificar que no tome aspirina, que no esté anticoagulado, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para mejorar, ¿qué cosa? La coagulación y ver que las plaquetas estén por encima de los 75. ¿Cuál es lo normal de las plaquetas? De 150 a 200, ¿cierto? Entonces tenemos que ver ese tipo de cosas. Y obviamente no tenemos que usar anticonvulsivantes porque las convulsiones que provocan aumento de la presión intracraneana y eso provoca mayor sangrado, ¿no es cierto? Y esto, corticoides, no se recomienda usar corticoides en hematomas intracerebral porque no tiene ninguna acción. Y lo más probable es que si el paciente tenga manual ningún familiar policrónico y el paciente es diabético, nos vertimos en un coma cepacilógico. No conviene usar corticoides, no se usa. Entonces, obviamente tenemos que revisar esto. Claro, si el paciente tiene menor de 8, tiene indicación de neurocontagiado. ¿Cierto? Si uno está en la guardia, puede usar el mannitol para disminuir la presión intracraneana. Pero obviamente una vez que ingresa a la terapia, a veces usa y a veces puede usar el cloruro hipertónico para bajar la presión intracraneana. Se recomienda usar la colocación de un monitoreo, un captor de PIC para el monitoreo de la presión intracraneana. Obviamente, si vamos a usar cloruro hipertónico o si vamos a expandir al paciente, tenemos que controlar los electrolitos y la osmolaridad. Si sospechamos de una malformación arteriovenosa, ¿qué es lo que hacemos? Una angiografía digital para ver si no tiene una malformación arteriovenosa o un aneurisma cerebral. Y si no se puede hacer esto, por lo menos una angiografía o una angioresonancia. Pero que este hematoma no se convierte en esto, porque al principio muchas veces tiene déficit, hacemos la tomografía y a las pocas horas, al día siguiente hacemos una tomografía de control y nos encontramos en esto. Entonces, para todo eso, el paciente seguramente tendrá mayor deterioro neurológico, mayor compromiso en el estado neurológico, necesitará una intubación endotraqueal. Y en general los pacientes de la tercera edad son los candidatos a tener mayor compromiso de eso. ¿No? Y obviamente los hematomas canónicos no tienen beneficio de ese. El tratamiento quirúrgico, fíjense, el volumen entre 10 y 30 es un volumen moderado que más o menos se mantiene eso. Pero en pacientes que tienen mayor de esto, sí, son candidatos a que a una cirugía. Nosotros vemos este paciente que tiene esto, lo operamos y salvamos el cerebro. ¿No es cierto? Por eso es importante entender que los hematomas globales y los cerebelosos en general sí son candidatos. Los hematomas profundos en general no se recomiendan. Si nosotros tenemos este hematoma, esta subcortical, abrimos la cabeza y fíjense, el hematoma está ahí. Este tejido cerebral ya está dañado. Pero ahora tenemos que hacer eso, porque abrir esto y tenemos el hematoma. Sacamos el hematoma y obviamente estamos mejorando a nuestro paciente. Y a veces pasa esto. Tenemos un poco más profundos y es necesario hacer una corticotomía para liberar y mejorar, ¿no es cierto? Y cuando operamos tenemos esto. Por eso es importante tomar en cuenta el volumen, la edad, factores de riesgo, todo eso
A veces pasa esto, paciente con una malformación pequeñita acá, por ejemplo, esta hematomita, se opera, y una vez operado, el paciente está curado porque es una malformación arteriovenosa que sangró. Sacamos la malformación y el paciente no sangra más. ¿Cierto? Y finalmente tenemos los hematomas cerebelosos que los hematomas cerebelosos mayores a 3 centímetros tienen indicación quirúrgica. Menores de eso hay que controlarlo. Ahora, ¿qué pasa si el Glasgow es menor a 4 o tiene 3? No son candidatos a cirugía. ¿Por qué? Glasgow 3, el cómo está muerto. Glasgow 4, el signo de celebración. ¿No es cierto? Entonces, estos pacientes no son candidatos. Pero, algunos pacientes que tienen un poquito más elevados, 106, todavía sí son candidatos a una cirugía, pero con el riesgo de que pueden comprometerse peor, pueden comprometerse con posibilidad. El volumen que se maneja para operar, volumen mayor a 3 centímetros. Menores a eso, en general, a veces es mejor observar para ver qué pasa. En los pacientes jóvenes, las causas son malformaciones, presión arterial, aneurisma, drogadicción, tumores, alcohol, preeclampsia, trombosis de seno, todo esto los hematomas en los jóvenes. En los recién nacidos también existen los hematomas, fundamentalmente en los prematuros, que son las hemorragias supraependimales, los intraventriculares, y esto es un tema aparte para hablar en los temas pediátricos. Muy bien, jóvenes, se termina la clase.